Bueno, vamos de nuevo a entrar en el terreno de lo que pasó el día de hoy, que como usted lo sabe, es un encuentro en donde hay formas, pero también hay fondo, ¿eh? Y mucho de lo que hoy hablamos tendrá que verse en el corto plazo, mediano plazo, desde qué tamaño se coloca, se hace, se produce, y es para México, pero es para Estados Unidos y sus tiempos políticos. Bueno, le quiero agradecer a Beatriz Leisegui, socia de SAI, Derecho, Economía y además ex subsecretaria de Comercio Exterior. Y le recuerdo, una de nuestras grandes negociadoras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Beatriz, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias. Es un gusto. Ahora sí que por fin, oye, por fin se nos hizo pues, hablar contigo. Sí, qué suerte. Gracias, en verdad. Bueno, y también le voy a decir que José Carreño se la pasó buena parte de su vida, yo no sé ni cómo habla ya español, porque se la pasó buena parte de su vida en Estados Unidos, siendo uno de los corresponsales más avesados, más precisos, de lectura obligatoria sobre los intríngulis en los Estados Unidos, en la política, en el Congreso, en la Casa Blanca, el sector empresarial. Bueno, él es periodista, le podemos decir internacional, y es columnista de El Heraldo de México. Pepe, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Gracias. Bueno, ¿les parece que entremos, Beatriz, Pepe, en una primera ronda en donde nos digan con qué impresión se quedan de lo que ha pasado? Ahora sí que de lo que ha pasado, porque ya no hay nada más hoy y mañana el presidente sale a las 8 de la mañana. A ver, Beatriz, después de todo lo que has visto, siendo que el TEMEC era uno de los ejes, ¿con qué impresión te quedas de lo que pasó este día? Pues mi impresión es positiva. Y es positiva por varias razones. La primera es porque hubo una oportunidad para que los dos presidentes pudieran celebrar un logro común y que los dos viéramos a los dos hablando a favor del libre comercio. El presidente López Obrador ha mostrado un compromiso por este acuerdo desde que fue electo presidente y para que se firmara y concluyera. Y en el caso de Trump, pues se le pudo convencer de que a pesar de que no se modificaron los elementos esenciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se trataba de un acuerdo completamente distinto y México así se convierte en uno de los pocos países que pudo arreglar y acomodar su comercio con Estados Unidos porque el presidente lo ve con buenos ojos. Y el otro aspecto que vimos muy importante es que en todas las relaciones internacionales, como en las relaciones en general, el factor humano es crucial. Sí. Y vimos la visita, imágenes de dos presidentes que se entendían bien, que había buena química y que eso esperemos que se traduzca en una cooperación mayor y en lograr avanzar la agenda de México en diferentes ámbitos. Y creo que eso también fue sumamente favorable de la visita. Bueno, ahorita regresamos, si te parece, con el tema entre comercial y algunas cosas que se dijeron. A ver, José, déjame preguntarte, tú que has visto estos encuentros un día sí y otro también, forma y fondo. Creo que hay un factor que pone por adelante Beatriz que es muy interesante, el factor humano, pero fondo y forma y también discursos en donde los elogios no se detuvieron. Mira, yo diría que estaría de acuerdo con Beatriz en cuanto a que México y Estados Unidos son dos países que no tienen más alternativa que llevarse bien porque están entrelazados. Y en ese sentido los líderes de México y de Estados Unidos están condenados, si no a ser amigos, sí a tener una relación cordial o una relación personal que nos acerque. En ese sentido podría decir que esta reunión de hoy se había atrasado algo así como año y quizás año y medio, por un lado. El único problema que había en algún momento, la única cuestión, la de duda, era pues todavía la política, los términos, el momento de la política doméstica estadounidense, y ya vimos que el presidente Trump, o más bien el equipo del presidente Trump, ha comenzado a aprovechar la imagen del presidente López Obrador en algunos argumentos políticos, pero eso era inevitable y yo creo que es uno de los riesgos que de alguna manera el presidente López Obrador preveía. Esto le permite también a Trump, en términos domésticos, contrarrestar, si no no quitar del todo, pero sí contrarrestar la imagen de que es un aislacionista y que tiene malas relaciones con grupos
con grupos étnicos. Esto, vamos, obviamente es un análisis muy superficial en este momento, pero la realidad es que los dos están haciendo una apuesta importante, el uno por el otro, y que son apuestas que, como acabas de señalar, se van a ver en el corto plazo, en 3 o 4 meses. Beatriz, ¿qué te dice, digamos, en términos de lo que pudiste vivir en otras negociaciones y de lo que alcanzas a ver de los últimos años? ¿Qué te dice el hecho de que al final lo que parecía que iba a ser una cena de dos acabó siendo una cena empresarial con empresarios de México y Estados Unidos de altos vuelos, ¿no? Yo decía, pues es la mafia del poder, que ahora ya no es tan mafia del poder, pero que ahí estaba, ¿no? Y ahí está, y además muy convencida por lo que alcanzo a ver hoy con lo que fueron las participaciones que tuvieron en la reunión. Mira, yo creo que, digamos, los tratados de libre comercio, los que lo utilizan y los actores principales son los empresarios. Sí. Entonces, es positivo, y así ha sido en los encuentros presidenciales, que generalmente estén presentes los actores económicos. Y estos encuentros ayudan a hacer negocios, a establecer lazos, pero sobre todo, y en este momento tan crítico, en lo que se está viviendo en México, creo que lo que va a sacar el presidente López Obrador de estos encuentros con los empresarios es que no únicamente es importante firmar los acuerdos, sino también es importante cumplir con las obligaciones dentro de los acuerdos. Y ahí en esa mesa estuvieron sentados actores económicos que se están viendo perjudicados por ciertas medidas que ha tomado el presidente recientemente y su administración, que han afectado a sectores tan emblemáticos y que tenemos tan presente recientemente como es el energético y muchos otros más, y que pues va seguramente a escuchar de estos temas de preocupación por parte de estos empresarios respecto a lo que está sucediendo en México. Y quizás cambie un poco, esperemos, el discurso y las acciones, porque la inversión extranjera va a llegar no solamente por el tratado, por las medidas y las políticas públicas que adopte el presidente y su administración hacia adelante. Beatriz, ahí déjame preguntarte también, el sector empresarial estadounidense ha manifestado, pues bueno, el dinero es el dinero, la inversión es la inversión, la ganancia, en fin, pero ha manifestado ciertas dudas respecto a la política del actual sexenio. ¿Presumes que este encuentro pueda temperar ánimos, pueda abrir, o simple y sencillamente los acuerdos son cupulares y la vida va a seguir un poco? Es difícil que el presidente López Obrador cambie su política en materia económica, diría yo, de un encuentro a otro, ¿no? De un hoy a mañana, por decirlo de una manera más clara. Pues mire, yo creo que las preocupaciones respecto a medidas que se han tomado, que pueden leerse algunas como, digamos, como contrarias a las obligaciones que México tiene bajo sus diferentes tratados de libre comercio, tanto en el caso de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y bajo el nuevo acuerdo también hay disposiciones que protegen a los inversionistas contra medidas que son contrarias al trato previsto en estos tratados. Y lo que va a suceder, lo que sucedió seguramente en esta reunión es que tanto los funcionarios como los empresarios le expresaron que se han adoptado ciertas medidas y hay una política pública que es contraria digamos, al trato y a las obligaciones que el presidente y su administración tienen la obligación de cumplir, ¿no? Bajo estos tratados. Entonces, creo que es positivo, y en estos encuentros entre funcionarios se ventilan estas cosas y el presidente podrá percatarse que tiene que cumplir con esos acuerdos porque hay consecuencias para el Estado mexicano si no cumple con ellos. Bueno, José, a ver, te diría, ¿cómo vas apreciando lo que puede pasar al interior de Estados Unidos con la imagen de México? Si es que realmente nos aparecemos, si vamos a salir mañana en la primera plana del New York Times, del Washington Post o de alguna cosa así, ya por lo menos del USA Today, y también si esto se vuelve noticia para Estados Unidos junto con otra variable. Entiendo el fervor beisbolero,
pero pues también hay fervor futbolero muy desarrollado en el país nuestro, a pesar de los pesares y de todas las cosas que se dicen, ¿no? A ver, esta parte, ¿qué piensas, José? Vamos a hacer. Mira, primero, por un lado hay que recordar que hay una parte interesada a la que no hemos mencionado, que son los demócratas. Claro. Y los demócratas oficialmente no están, no se han pronunciado, pero algunos de sus integrantes, algunos miembros del Partido Demócrata han expresado su desagrado o han expresado su sorpresa por esta relación, digamos, ¿no? No están muy contentos con el tema. Esto evidentemente no va a llevar a que México y Estados Unidos dejen de hablarse si eventualmente ganaran los demócratas, pero ciertamente no les gustó. Hay un sector de los mexicanos de Estados Unidos a los que tampoco gustó el encuentro, especialmente a sectores migrantes, los grupos migrantes, pues vamos a llamar más militantes. Sí. Las federaciones de migrantes, etcétera, que han sido muy vocales en su rechazo a Trump y en sus expresiones de desagrado por los insultos o los desdenes que el mandatario estadounidense ha hecho a los mexicanos. Ahora, la realidad es que es una apuesta por América del Norte, a querer o no. Sí. Y es una apuesta que es, tal como Beatriz lo dijo, es una realidad que es muy importante para México y que es una relación muy importante para México. Ahora, y finalmente, para responder al béisbol, acuérdate de dos cosas. Por un lado, el presidente López Obrador es un gran aficionado al béisbol, pero recuerda que Trump, en sus años como estudiante de high school, de escuela preparatoria, fue jugador de béisbol y él presume que en algún momento incluso hubo interés de algún equipo de Liga Mayor por verlo jugar. Ahora, así que esa es la razón del béisbol. Ahora, el presidente López Obrador quiere, y esto es interesante, se propuso hace como 2 años tratar de llevar 50 o 60 jugadores mexicanos a las grandes ligas de los Estados Unidos. O sea que no es algo nuevo. Ahora, que lo logren o no, ese es otro negocio. Sí. Ahora, diría yo que soy aficionado al béisbol, no más aficionado. Material en este país hay, ¿no? Ahora, que lo puedan llevar y que por allá nos digan que sí es otra cosa, ¿no, José? Mira, para eso están la famosa Academia de Béisbol, claro, que se montó en Tijuana, si recuerdo bien. Sí, bueno, y la de Alfredo Harp y la de Alejo, ¿no? Que ahí están. Bueno, a ver, ¿qué puede pasar, Beatriz, con un tema que, como tú bien lo sabes, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio allá en los 90, algo que pasó, el 1 de enero del 90, ¿no? El 94 se puso en marcha, algo que pasó fue que en América Latina nos empezaron a ver con cierto desdén, dijeron, ya apostaron, ya se quedaron allá. López Obrador vendió un poco, Fox y López Obrador han vendido en diferentes momentos, tenemos que pensar hacia el sur. Perdón, Felipe Calderón y López Obrador, con matices, pensaron hay que ver el sur. Y resulta que además López Obrador, para él, el tema Sudamérica, Centroamérica es importante. Creo que después de esto, ¿cómo nos verán? Te preguntaría, Beatriz, ¿tú qué sabes de esto? Pues mira, no creo que sea ninguna sorpresa. Gran parte del comercio de México, 80% del comercio de las exportaciones de México se hacen con Estados Unidos. Estamos sumamente integrados en la región de América del Norte y somos economías principalmente complementarias. Entonces, lo cual no ocurre plenamente en América Latina. Sin embargo, considero que México, como lo ha hecho en el pasado, tiene que poner mucha atención de seguir explorando las oportunidades que puedan haber con otros socios. Tenemos tratados de libre comercio con gran parte de la región para buscar también pues, diversificar nuestro comercio. Sí. América Latina requiere de manufacturas porque son productores principalmente de bienes agrícolas, y México puede ser un proveedor importante de esas manufacturas. Entonces, no debemos de descuidar los diferentes frentes, a pesar de que tenemos gran parte de nuestro comercio, por una razón geográfica y por estar al lado de la principal economía del mundo,
pues es natural que así siga siendo y ojalá que siga siendo así, pero que podamos a la vez venderle a América Latina y a Europa ahora con nuestro nuevo acuerdo con Asia. Oye, Beatriz, ¿se está recuperando Estados Unidos o todavía no? Pues va a tardar un poco más en recuperarse, sobre todo que no está claro que esté ya, digamos, controlando el tema de la pandemia y tendrá que, seguramente, como estamos viendo, echar medidas para atrás respecto a la apertura de las empresas y la actividad económica en varios estados. Sí. Esperemos que se recupere pronto porque son buenas noticias, obviamente, para México. Claro que sí. Pero no... José, vamos cerrando, pero antes de hacerles una pregunta a los dos para cerrar, te pregunto, José, ¿tú esta visita permea en Estados Unidos o se vuelve muy importante para nosotros y en Estados Unidos se vuelve, para decirlo, de un viejo programa añejo que teníamos de Círculo Rojo? Mira, mañana va a ser todavía importante, para mañana en la tarde de Círculo Rojo. Definitivamente, aunque el presidente Trump y los republicanos lo van a aprovechar en la campaña. Insisto, lo vamos a ver brotar de vez en cuando. ¿No le ves más que eso? No en Estados Unidos. En Estados Unidos, y tú lo has visto, lo hemos visto muchas veces, los temas pasan con una enorme rapidez, desplazan temas de la primera plana o de la atención de los medios y se quedan ahí, brotan de repente, pero se quedan ahí en un segundo, tercer plano. Y Estados Unidos no es un país que vea hacia el sur, ve siempre hacia el este o hacia el oeste. Para esta parte, antes de hacer una pregunta final a los dos, ¿la comunidad mexicana en Estados Unidos cómo reaccionará? Esa es una gran pregunta. Hoy vimos una parte de la comunidad muy en favor de López Obrador, vimos otra parte muy en contra. No hay una comunidad mexicana monolítica. La mayor parte, o se cree que la mayor parte es favorable a los demócratas, pero se considera también que alrededor de un 20-30% de ellos son republicanos. Así que no hay un monolito ahí. Sí. Y ahí, ahora lo que tienes ahí, hay 5 o 6 millones de personas indocumentadas que tienen un peso, por lo menos en la conciencia de la comunidad. ¿Le sirvió a Donald Trump la visita para su elección? Dame 3 días. Dame 3 días, entiendo bien. Bueno, a ver, una pregunta final en breve cada uno. ¿Qué presumen que va a pasar después de esto en términos de los escenarios que ustedes conocen, que han vivido, reconociendo que estamos ante una visita con tintes inéditos en función también del gobierno que tenemos? Como sea, hay que reconocer que es una visita con un gobierno legítimo, muy legítimo, como en pocas ocasiones ha tenido la historia reciente del país. Empezamos contigo, si te parece, Beatriz. Pues yo quisiera ser optimista y que se capitalice este encuentro en donde se ve que hubo un buen entendimiento entre los dos presidentes, en donde dijeron varias veces que le probaron a nuestra región, a sus países internamente, sí, que llevarse bien y que podía haber expectativas positivas de gran cooperación, así dijeron. Entonces, que le tome la palabra el presidente López Obrador, al presidente Trump, que aprovechen estos encuentros al más alto nivel, como ocurre muchas veces, para que esa agenda que discutieron hoy permee hacia abajo a sus equipos y que se vaya más allá en temas importantísimos de la relación bilateral, como es la cooperación en la infraestructura en la frontera, como son temas de seguridad, el tema de migración y ahora, por supuesto, el tema de salud y de reactivación de las economías para que no se vean interrumpidas las cadenas productivas. Entonces, ojalá que esto fructifique en este avance en temas fundamentales para la relación bilateral. ¿Qué piensas, José? Mira, yo diría que esta reunión de hoy fue la rendición formal, presidentes ideologizados, a una realidad económica, política, social, geopolítica. Los dos presidentes se encuentran a la mejor obligados por las circunstancias en la necesidad de subrayar la importancia de la relación bilateral y la relación regional.
América del Norte sobrevive a dos presidentes que fueron vistos en su momento como aislacionistas o como nacionalistas y que ahora encuentran que en el otro país tienen un socio importante al que no pueden ignorar. Les leo una información que está llegando en este momento, si quieren opinar algo para cerrar. El virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, recordó a Donald Trump que lanzó su primera campaña presidencial en 2016 ofendiendo a los mexicanos. A través de su cuenta de Twitter, recordó que Trump llamó violadores a los mexicanos en el lanzamiento de su campaña y dijo, también planteó que Estados Unidos necesita restaurar la dignidad. Bueno, eso es lo que haré como presidente, dijo Joe Biden. ¿Alguno de los dos quisiera comentar algo? A ver, Beatriz. Sí, a mí me sorprendió oír por primera vez de Trump expresarse tan positivamente de los mexicanos, ¿no? Digamos, estuvo lleno de elogios de todas las contribuciones que los migrantes han hecho allá en todos los ámbitos. Y bueno, pues qué bueno, digo, que Biden tiene por qué sacárselo, pero es positivo que el presidente finalmente hable bien de los mexicanos para evitar que haya tanta violencia y tanto odio que ha generado su discurso en contra de México. Entonces, yo lo veo positivo, pero pues finalmente tiene razón Biden. El presidente Trump otra vez nos ha pegado durísimo. José, tengo la impresión de que no te vamos a dar 3 días, ¿eh? No, mira, yo lo pondría te lo pondría de esta manera. Es interesante que Biden le haya dirigido el mensaje a Trump cuando bien podría habérselo dirigido al presidente López Obrador. Claro. Ahora, es interesante también que los demócratas han hecho alusión constante a los motivos de Trump, pero no a los motivos de México. Eso quiere decir mucho en términos de la relación bilateral y de la relación interna que los demócratas quieren tener con la minoría latina, los mexicoamericanos en concreto. Beatriz, José, en verdad muy agradecido. Muy agradecido que estuvieron aquí con nosotros esta noche. Gracias, Beatriz. Gracias, Javier. Gracias, Pepe. Qué gusto de estar contigo en este espacio. Gracias. El honor fue mío. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, José. ¿De qué vas a escribir mañana, José? Precisamente de esta reunión. Ya, mira. De esta gran apuesta. ¿Cómo le pusiste de título a tu artículo mañana? Bueno, yo le puse, tiene que ver con una apuesta. Tiene que ver con una apuesta. Sale. Gracias, Beatriz. Gracias, José. Buenas noches. Gracias, Javier. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, vámonos con un caso que no